Muchos piensan que ser imparable es cuestión de suerte, de tener una vida perfecta o de nacer con un talento especial. Creen que hay hombres hechos de un material distinto, más valientes, más fuertes, más capaces, pero eso es mentira. Lo que realmente convierte a alguien en imparable no es lo que tiene, sino cómo decide pensar. No es lo que le pasa, es lo que usted decide hacer con lo que le pasa. He visto hombres comunes transformarse en gigantes, no porque el mundo se los pusiera fácil, sino porque entrenaron su mente para resistir la duda, para levantarse una y otra vez, para actuar con disciplina incluso en medio del miedo. Y ahí está el secreto. No se trata de no sentir miedo. Se trata de no permitir que el miedo tenga la última palabra. Usted no necesita una vida perfecta para ser fuerte. Necesita carácter. Y el carácter no se hereda, se construye. ¿Dónde empieza? En sus pensamientos. Porque quien domina su mente, domina su vida. Ese dominio no aparece de la nada, se entrena, se practica, se decide y puede empezar hoy mismo. Ser imparable no significa jamás dudar, jamás caer o jamás temer. Ser imparable es tener una mente tan firme, tan disciplinada, tan entrenada, que incluso cuando afuera todo se derrumba, usted sigue avanzando por dentro. La verdadera fuerza no se mide en los días cómodos, se mide cuando todo se tambalea y aún así usted se mantiene de pie. Y entienda esto, esa firmeza no es un regalo reservado para unos pocos, es el resultado de un trabajo interno que cualquiera puede hacer, siempre que tenga el valor de enfrentar lo que la mayoría prefiere evitar. La mentalidad de acero comienza con una sola decisión: dejar de ser esclavo de sus emociones. Porque si cada vez que está cansado, frustrado o inseguro, abandona lo que empezó, jamás construirá nada sólido. Las emociones son reales, sí, pero no son órdenes, son señales, no instrucciones. Un hombre débil vive obedeciendo lo que siente. Un hombre fuerte actúa de acuerdo a lo que decidió. Ahí está la diferencia. Unos repiten el mismo fracaso de siempre. Otros construyen su destino aunque tengan miedo, aunque duden, aunque nadie crea en ellos. Y esto no se entrena en los grandes momentos de la vida, se entrena en lo pequeño, en lo cotidiano. Levantarse cuando suena el despertador, aunque no tenga ganas. Cumplir lo que prometió, aunque se haya vuelto incómodo. Decir no a lo que lo debilita, aunque sea lo más fácil. Cada una de esas decisiones es un ladrillo en la fortaleza interna que usted necesita. No espere sentirse listo. Empiece a actuar como el hombre que quiere llegar a ser, porque cada vez que hace lo que debe, sin importar cómo se siente, está forjando la mente que lo llevará a cualquier meta que se proponga. Una mente de acero no nace, se construye con disciplina, con enfoque, con repeticiones diarias, y todo comienza con algo tan simple como no rendirse en lo pequeño, porque cuando vence lo pequeño, se vuelve invencible frente a lo grande. Ese es el verdadero inicio de un hombre imparable. La mayoría quiere resultados extraordinarios sin soportar el precio del esfuerzo silencioso. Quieren fuerza sin dolor, confianza sin disciplina, victorias sin incomodidad. Pero esa es la mentalidad que mantiene a los hombres frágiles. La mente no se endurece en lo cómodo, se forja en el instante exacto en el que todo dentro de usted grita que pare. Ese momento es el cruce de caminos, o se queda siendo el mismo de siempre, o da un paso hacia la versión que siempre quiso ser. El punto de quiebre no está en su cuerpo, está en su mente. Porque el cuerpo siempre puede más de lo que usted cree. Es la mente la que le susurra: basta, descansa, no vale la pena. Y si escucha esa voz, pierde. No solo pierde el día, pierde identidad. Porque cada vez que se rinde, le enseña a su mente que no puede confiar en usted. En cambio, cuando resiste, aunque tiemble, aunque dude, le está demostrando a su mente que ahora manda usted. Una mente de acero no es una mente que nunca duda, es una mente que sabe exactamente qué hacer cuando la duda aparece. Una mente imparable no aparece por accidente, es una mente que se forja con sacrificio, con coherencia y con persistencia diaria. Usted
Usted no va a despertar un día lleno de confianza absoluta. Eso no sucede. La confianza se gana paso a paso cuando hace exactamente lo que prometió hacer, cuando cumple su palabra incluso en silencio, incluso cuando nadie lo está mirando. Es cuando, en los días más duros, levanta la cabeza y decide actuar desde su visión y no desde sus emociones. Porque todo lo que realmente vale en esta vida exige un precio. Y ese precio no se paga solamente con trabajo duro, se paga con disciplina interna, con orden mental, con dirección emocional. Y eso no se improvisa, se practica todos los días. Comience con lo que está en su control, su tiempo, sus hábitos, sus pensamientos, sus palabras. Cada vez que usted se dice, hoy no puedo, su mente se debilita un poco más. Pero cada vez que responde, lo haré igual, aunque sea incómodo, aunque duela, aunque nadie lo apoye, usted se fortalece. Ese momento de lucha es su verdadero gimnasio, y si lo soporta, si no se rinde cuando todo dentro de usted grita que pare, algo cambia en lo más profundo, porque entonces su mente empieza a respetarlo. Ya no manda la pereza, ni la duda, ni el miedo. Manda usted, y cuando manda usted, la vida deja de ser un accidente, deja de ir a la deriva, empieza a tener dirección, y la dirección sostenida día tras día lo convierte en ese tipo de hombre que otros respetan en silencio, el que no habla mucho pero cumple, el que no presume pero avanza, el que no se queja pero se transforma. ¿Y sabe lo mejor? Que esta fortaleza no requiere perfección, requiere práctica, requiere que usted decida una y otra vez no fallarse. No se trata de fallar a otros, se trata de no fallarse a usted mismo, porque cuando uno se acostumbra a decepcionarse, a justificarse, a mentirse, por fuera puede parecer fuerte, pero por dentro sigue siendo frágil, y cuando llegue la gran prueba, porque tarde o temprano llega, se quebrará. Pero si se entrena cada día, incluso en lo pequeño, incluso en silencio, cuando llegue esa prueba no lo destruirá, lo revelará, lo mostrará tal cual es, porque una mente de acero no es la que nunca tropieza, es la que jamás se rinde, es la que, después de cada caída, se levanta con más claridad, con más fuerza y con más decisión de no volver a ser aquel que un día dudó. La clave está en el diálogo interno. Una mente imparable no se sostiene en el ruido exterior, ni en los aplausos, ni en la motivación pasajera de un video. Se sostiene en lo que usted se dice a sí mismo cuando está solo, cuando todo parece salir mal, cuando nadie cree en usted. Es ahí, en ese espacio silencioso, donde la mayoría fracasa, no afuera, adentro. La mayoría se derrota en su mente antes de siquiera intentarlo. Se repiten frases como, no puedo, ya fallé antes, no vale la pena volver a empezar. Se llenan de excusas lógicas que parecen razonables, pero que no son más que mentiras. Mentiras que su mente le sirve una y otra vez porque no ha sido entrenada para lo contrario. Porque durante años fue programada para dudar, para temer, para repetir el no soy suficiente. Y hasta que usted no enfrente esa voz y la derrote, seguirá siendo esclavo de ella. Tiene que aprender a detener ese diálogo interno que lo sabotea. Tiene que romper ese patrón, y no con frases vacías, sino con declaraciones respaldadas por hechos. Porque no basta con repetirse que puede, tiene que demostrárselo. Cada acción en contra de esa vieja narrativa es un golpe directo a la duda, es un nuevo surco en su mente, es una identidad renovada formándose en tiempo real. Si usted lo hace todos los días, su voz interna empieza a cambiar. Ya no será la voz del miedo, será la voz del estratega. Ya no será el saboteador, será el guerrero. Ya no será el eco de la debilidad,
será la certeza del hombre que sabe quién es, porque lo ha confirmado con acciones. Ese dominio del diálogo interno es lo que lo mantiene en el camino cuando otros se rinden, cuando otros se justifican, cuando otros abandonan, porque lo que lo separa de los demás no es el talento, es la conversación que sostiene en silencio consigo mismo. Es lo que usted se dice cuando nada parece avanzar, cuando el progreso no es visible, cuando todo en usted clama por volver a lo conocido. Y sin embargo, usted respira, recuerda su propósito y sigue. No porque sea fácil, sino porque ya no existe la opción de retroceder. Usted ya decidió quién quiere ser. Y aunque esa decisión no resuelva todo de inmediato, le otorga el poder de enfrentar cada día con una certeza inquebrantable. No necesita sentirse listo, necesita estar dispuesto. Y estar dispuesto no es emoción, es postura, es un código interno, es un compromiso que no negocia con el cansancio, ni con el miedo, ni con las circunstancias. Es usted diciéndose a diario, si tengo miedo, avanzo igual. Si dudo, actúo igual. Si caigo, me levanto más fuerte. Esa es la mentalidad que lo hace imparable, porque ya no vive según el estado de ánimo, vive según su visión. Y una visión clara, defendida y protegida termina arrastrando la realidad hasta ella. Así de poderoso es un hombre que ha aprendido a liderarse a sí mismo, porque al final el mayor liderazgo que usted puede ejercer no es sobre otros, es sobre sus propios pensamientos. Domine eso y lo demás será inevitable. Recuerde, una mente de acero no se construye en la teoría, se forja en la práctica diaria. Y una de las prácticas más exigentes y menos comunes es sostener el enfoque cuando nadie lo exige, porque cualquiera puede ser disciplinado cuando hay presión externa, cuando hay una fecha límite, cuando hay alguien mirando. El verdadero carácter aparece cuando nadie lo observa, cuando no hay consecuencias inmediatas, cuando podría dejarlo para mañana, y aún así lo hace hoy. Ese tipo de enfoque repetido día tras día crea una fortaleza invisible, pero real, una energía interna que lo sostiene cuando la motivación desaparece, cuando las excusas aparecen, cuando todo lo externo parece invitarlo a detenerse. Pero aquí está la verdad. Usted no puede tener una mente imparable si vive distraído. Cada interrupción que acepta sin pensar, cada minuto que entrega sin intención, cada decisión que posterga por comodidad, está entrenando a su mente a ser débil. Por eso, uno de los actos más valientes que puede practicar cada día es decidir con conciencia en qué va a enfocarse, qué va a ignorar y qué va a eliminar. Porque el enfoque es el filtro que separa al hombre que sobrevive del hombre que avanza. Y entienda esto, no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que cuenta y defenderlo como si su vida dependiera de ello, porque en realidad depende. Si este mensaje ha despertado algo en usted, si ha removido dentro de su interior esa voz que llevaba demasiado tiempo dormida, entonces no lo deje ir. Suscríbase ahora, no solo para recibir más palabras, sino para recordarse que está comprometido con este camino de transformación. Cada palabra de este mensaje está pensada para darle fuerza desde adentro, para recordarle que no camina solo en este proceso, que existe una comunidad de hombres que ya tomaron la misma decisión, dejar de vivir en piloto automático. Quiero que escriba en los comentarios una frase como si fuera una promesa personal, algo como, voy a proteger mi enfoque, cueste lo que cueste. No lo escriba para el algoritmo, escríbalo para usted, porque mañana, en una semana o en un mes, cuando vuelva a leerla, esa frase será un recordatorio de quién es y de lo que ya no está dispuesto a perder por distracción. El mundo siempre va a querer robarle su atención. Siempre habrá ruido, cansancio, tentaciones y excusas. Pero si quiere ser realmente imparable, su enfoque debe convertirse en una muralla. Una muralla que no se abre al mínimo golpe, que no se quiebra ante el deseo momentáneo de rendirse. Y esa muralla se construye hoy, con cada no que dice a lo que lo desvía, con cada sí que le da a lo que lo impulsa,
con cada instante en el que decide avanzar aunque nadie lo reconozca. Ese silencio, esa constancia, esa firmeza invisible es la huella de los hombres que transforman su vida. No por lo que gritan, sino por lo que hacen en la sombra. Porque incluso cuando nadie los ve, siguen caminando firmes, enfocados, inquebrantables. Y aquí está una de las herramientas más poderosas que puede desarrollar: aprender a anticipar sus propias debilidades, no para justificarse, sino para prepararse contra ellas. El hombre común reacciona, tropieza, cae y recién después se pregunta ¿qué pasó? El hombre con mente de acero, en cambio, se adelanta, conoce sus puntos débiles, sabe en qué momento del día suele flaquear, qué pensamientos intentan sabotearlo, qué ambientes lo hacen perder el control. Y, como un estratega, no espera a que lo tomen por sorpresa. Los enfrenta antes de que aparezcan, los desactiva antes de que crezcan. Porque un guerrero no entra a la batalla sin plan, y su batalla más importante no es contra el mundo, sino contra sus viejos hábitos, contra las creencias que lo limitan, contra esa versión pasada que intenta regresar cada vez que el proceso se vuelve incómodo. Tiene que aprender a reconocer sus excusas como enemigos con nombre y rostro, porque lo son. Están ahí todos los días, disfrazadas de lógica, de cansancio o de «me lo merezco». Solo por hoy descanso. Esto no es tan importante. Ya avancé suficiente. Lo hago más tarde. Parecen inofensivas, pero son las frases que lo mantienen estancado. Son pequeñas grietas en el barco que está construyendo, y si no las cierra, tarde o temprano, ese barco se hunde. Por eso necesita anticiparlas. Escríbalas, mírelas de frente y prepare la respuesta con la que va a neutralizarlas. Porque no puede depender solo de la fuerza de voluntad. Cuando esté agotado, necesita un plan, necesita reglas, necesita estructuras que lo sostengan incluso en los días más débiles. Esto no lo convierte en un hombre rígido ni frío, lo convierte en un hombre consciente, porque la verdadera autodisciplina no se trata de vivir en tensión, sino de vivir con poder, el poder de decir no a lo que lo debilita, el poder de elegir dónde pone su energía, el poder de detenerse a tiempo y corregirse antes de fallarse. Y ese poder solo lo adquiere aquel que se conoce profundamente, el que no teme mirar de frente su propia oscuridad, sino que la observa con honestidad y la enfrenta con estrategia, porque querer cambiar no basta. Para avanzar de verdad, tiene que estar dispuesto a luchar contra ese yo interno que insiste en mantenerlo limitado. Y esa batalla no se gana una vez para siempre. Se libra todos los días, cada mañana al despertar, cada tarde cuando el cansancio aparece, cada noche cuando la mente busca excusas para postergar. Empiece ahora mismo. Pregúntese, ¿cuáles son las excusas que más repito? ¿Qué situaciones hacen que me rinda más rápido? ¿Qué pensamientos suelen detenerme justo antes de dar el siguiente paso? Escríbalos, mírelos de frente, no para castigarse, sino para prepararse. Porque el hombre que se conoce a sí mismo es el hombre que se domina, y aquel que se domina por dentro ya no puede ser vencido por nada de afuera, porque ha conquistado lo más difícil, su propio sistema de sabotaje. Cuando logra eso, ya no necesita suerte, ni motivación, ni validación externa. Solo necesita estar presente, con un plan claro y una decisión firme. Esa decisión que le dice a su mente, cada día ya no mandas tú, el que decide, ahora soy yo. Y cuando esa frase se sostiene en acción, se convierte en la base de una mente inquebrantable. Una mente imparable no se limita a resistir la presión, la utiliza, la transforma y la convierte en combustible. Porque entiende que cada obstáculo, cada situación incómoda, cada desafío que aparece, no está ahí para destruirlo, sino para pulirlo. El hombre promedio huye del esfuerzo, evita el conflicto y persigue comodidad constante. Pero el hombre con mente de acero ya ha reprogramado su manera de ver la dificultad. Ya no pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Ahora pregunta, ¿qué quiere enseñarme esto hoy?
porque dejó de ver los problemas como castigos, los ve como campos de entrenamiento, lugares donde su carácter se moldea, donde sus habilidades se expanden y donde su identidad se refuerza. Ese simple cambio de perspectiva lo hace indestructible, porque mientras otros se quiebran bajo el peso de las circunstancias, él crece bajo ellas. Mientras otros ven un muro, él ve una puerta que solo se abre con coraje. Así que, si usted está enfrentando algo difícil, algo que le duele, que lo agota, que le provoca miedo, escuche con atención. Ese es exactamente el lugar donde puede transformarse. No cuando todo esté en calma, no cuando todo salga como esperaba, sino ahora, aquí, en medio del caos. Porque es justo en ese momento cuando el músculo tiembla, cuando la mente pide rendirse, donde más se entrena y más se fortalece, cuando todo dentro de usted quiere retroceder y aún así da un paso más. Ahí está la verdadera marca de lo imparable. Cada día tiene que elegir cargar con el peso que lo fortalece en lugar del que lo destruye. Porque el dolor no se puede evitar, siempre habrá dolor, pero puede elegir el dolor de la disciplina o el dolor del arrepentimiento, el dolor de crecer o el dolor de conformarse. Y la diferencia entre ambos es brutal. Uno lo rompe, el otro lo expande. Uno lo encierra en una vida que no le pertenece, el otro lo libera hacia la vida que sí representa lo mejor de usted. Cada día que enfrenta lo difícil con la actitud correcta, su mente se hace más fuerte. Y lo más poderoso es que ese progreso se acumula. Lo que hoy lo desafía, mañana será parte de su naturaleza. Lo que hoy exige toda su energía, mañana lo hará con naturalidad, porque el dolor atravesado conscientemente no lo debilita, lo convierte en un hombre más sólido, más profundo, más verdadero. Por eso, la próxima vez que algo le pese, no lo rechace. Cárguelo, respírelo, aprenda de él y siga caminando. No como una víctima que apenas sobrevive, sino como un guerrero que se reconstruye. Usted no está aquí para quejarse de las cargas, está aquí para volverse tan fuerte, tan enfocado, tan firme, que esas cargas se conviertan en herramientas. Y cuando llega a ese punto, el mundo ya no puede con usted, no porque el mundo cambie, sino porque usted ya tomó la decisión más difícil, crecer cuando era más fácil escapar, avanzar cuando era más cómodo quedarse y superarse cuando nadie más lo exigía. Esa es la verdadera mente de acero, no la que espera que las cosas se acomoden solas, sino la que se acomoda a cualquier situación y nunca deja de avanzar. Una mente de acero entiende que su mayor poder está en el enfoque, en saber diferenciar lo que puede controlar de lo que no. Porque el hombre débil desperdicia su energía en lo externo, se queja del tráfico, del clima, de las decisiones de los demás, del pasado que no puede cambiar, del sistema que no depende de él, y al desgastarse en lo que está fuera de su alcance, termina vacío, frustrado y derrotado. Pero el hombre con mentalidad imparable tiene claro algo que los demás olvidan. Su fuerza comienza en su responsabilidad. Está en lo que hace, en lo que piensa, en cómo responde y en lo que decide. Cada día elige invertir su energía solo en aquello donde realmente tiene poder. Usted tiene que comprender esto. Su atención es un recurso limitado. No puede regalarla a todo lo que lo molesta o lo ofende, porque entonces no queda nada para construir, avanzar o crecer. Cada vez que enfoca su mente en lo incontrolable, se debilita, pero cada vez que vuelve a lo que sí depende de usted, aunque sea pequeño, se fortalece. Por eso los hombres imbatibles no malgastan tiempo peleando con la realidad. La aceptan, se adaptan y la convierten en un campo de acción. Porque el enfoque no significa ignorar los problemas, significa dirigir su energía al punto donde aún tiene poder de decisión. ¿Tuvo un mal día? Concéntrese en cómo lo va a terminar. ¿Recibió una crítica? Concéntrese en lo que puede aprender. ¿Las cosas no salieron como esperaba? Concéntrese en cómo va a responder. Ese es el verdadero diferencial. Porque cualquiera avanza cuando todo fluye, pero pocos saben mantenerse firmes cuando el mundo está desordenado. Y esos pocos no son seres especiales, son simplemente hombres conscientes.
Han aprendido a repetirse. No puedo controlarlo todo, pero puedo controlar mi enfoque, y eso basta. Haga esto cada día. Antes de reaccionar, respire. Pregúntese, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, suéltelo. Si la respuesta es sí, actúe. No con rabia, no con impulso, sino con estrategia, con mente fría y voluntad ardiente, con la claridad de que usted no está aquí para ser una hoja llevada por el viento, sino para ser raíz, roca, punto firme en medio del movimiento, porque no necesita controlarlo todo para transformar su vida, solo necesita controlar lo suficiente y hacerlo cada día con firmeza, con dirección, con disciplina. El hombre que pone su mente en lo incontrolable termina ahogado. El que invierte su mente en lo que sí depende de él se convierte en arquitecto de su realidad, y tarde o temprano esa realidad reflejará su enfoque, porque donde va su mente, va también su vida. Así que decida hoy, ¿va a seguir siendo un espectador atrapado en lo que no puede manejar, o va a convertirse en el protagonista de lo que sí puede transformar? Esa respuesta marcará toda la diferencia. Pero hay algo más. Una mente imparable también se alimenta de propósito, porque sin propósito, incluso el esfuerzo más disciplinado se vuelve vacío. Puede tener rutinas impecables, hábitos sólidos y una agenda clara, pero si no sabe por qué está haciendo lo que hace, su fuego interno tarde o temprano se apaga. La disciplina sin dirección lo desgasta, lo convierte en una máquina eficiente pero sin alma. Y usted no vino a este mundo para simplemente funcionar. Usted vino a construir algo con sentido. Vino a dejar huella, vino a convertir su existencia en una declaración viva de lo que es posible cuando un hombre se alinea con una causa más grande que él. Ese propósito no tiene que ser grandioso ni místico. Muchas veces ya está frente a usted, en la familia que quiere proteger, en el ejemplo que desea dejar, en la versión suya que siempre supo que podía ser. El propósito es la raíz emocional del esfuerzo, el motor que lo levanta después de caer 10 veces, la voz que lo recuerda el para qué cuando el cómo se vuelve confuso. Por eso debe cultivarlo todos los días, porque si no lo recuerda, incluso sus mejores hábitos se volverán mecánicos y finalmente los abandonará. Empiece con algo simple. Cada mañana dedique 5 minutos a reconectarse con su propósito. Escríbalo, léalo, siéntalo. Recuérdese por qué vale la pena todo esto. Pregúntese con honestidad, ¿qué vida quiero vivir? ¿Qué huella quiero dejar en este mundo? ¿Qué tipo de hombre quiero que se recuerde cuando ya no esté aquí? No necesita tener todas las respuestas, solo una razón que lo obligue a levantarse incluso cuando el cuerpo no quiera. Porque cuando existe un propósito verdadero, siempre aparece un camino. Cuando la razón es fuerte, el miedo se vuelve débil. Porque el hombre que actúa por propósito ya no negocia con la duda, no vive a medias, no avanza por inercia, vive con decisión, con fuego, con un norte que lo empuja incluso cuando las fuerzas flaquean. El propósito no elimina el dolor, lo transforma en sentido. No borra la dificultad, le da dirección. Es el ancla que lo mantiene firme cuando todo lo demás se tambalea. Y si cada día lo recuerda, lo honra y lo refuerza con acciones, su mente no tendrá otra opción que endurecerse, se convertirá en roca, en cimiento, en motor, porque sabrá que no lo hace solo por metas externas, sino por algo que arde en su interior, y ese fuego, cuando nace del propósito, no se apaga con la tormenta, se aviva con ella. Por eso, antes de terminar este día, escriba: mi propósito es más grande que mi cansancio. Repítalo mañana, pasado mañana y cada vez que quiera rendirse, porque si su propósito sigue vivo, usted también seguirá de pie, firme, enfocado, imparable. Ahora bien, una mente de acero no solo se define por lo que logra, sino también por lo que se rehúsa a repetir. Porque un hombre que no aprende de su pasado está condenado a revivirlo una y otra vez, disfrazado con nuevos escenarios, nuevos nombres, nuevas excusas.
Si de verdad quiere ser imparable, tiene que tener el valor de mirarse con brutal honestidad, de observar su historia no para lamentarse, sino para comprenderla, para decir con firmeza: esto se acaba conmigo, porque avanzar no es solo conquistar lo nuevo, también es soltar lo viejo, y eso significa despedirse de versiones de usted mismo que fueron útiles en el pasado pero que hoy lo limitan, hábitos, creencias, formas de reaccionar, narrativas que alguna vez lo protegieron pero que ahora lo encadenan. Haga del autoanálisis una práctica diaria, revise sus patrones con lupa, pregúntese sin miedo: ¿qué estoy repitiendo que me mantiene estancado? ¿Qué parte de mí se resiste a crecer porque se aferra a lo conocido? Porque crecer no solo duele por lo nuevo que exige, también por lo viejo que nos obliga a abandonar. Y si usted no está dispuesto a soltar esas viejas zonas de confort, aunque hayan sido parte de su identidad durante años, jamás alcanzará su verdadero potencial. Porque no se construye una vida nueva desde la misma estructura mental que lo mantuvo limitado. La verdadera fortaleza no la tiene quien aparenta perfección, sino quien no le teme a la verdad. El hombre sólido no necesita tener siempre la razón ni verse impecable. Sabe reconocer: aquí fallé, aquí me traicioné, aquí volví a caer. Y en lugar de esconderse detrás de la culpa, se levanta más consciente, más lúcido y más comprometido. Porque cada error no enfrentado es una herida que sigue sangrando en silencio, pero cada error procesado con humildad se convierte en sabiduría, y esa sabiduría, aplicada día tras día con coherencia, lo eleva a un nivel que antes parecía imposible. No necesita ser perfecto, necesita estar despierto, necesita ser tan consciente que ya no viva repitiendo un guión escrito por otros, necesita mirarse al espejo y decidir cada día: hoy no voy a reaccionar igual, hoy no voy a repetir el patrón, hoy voy a actuar desde la conciencia, no desde la costumbre. Esa es la verdadera libertad, no hacer lo que quiere, sino lo que necesita, aunque cueste, porque lo cómodo casi siempre es lo familiar, y lo familiar rara vez es lo correcto. Y si usted quiere crecer de verdad, tiene que dejar de vivir por impulso y comenzar a vivir por decisión. Así que antes de cerrar el día, hágase esta pregunta: ¿qué estoy cargando que ya debería haber soltado? Escríbalo, decídalo y suéltelo. No como un impulso momentáneo, sino como un acto de madurez. Porque su nueva vida no empieza cuando consigue algo afuera, empieza cuando deja de repetir lo que lo mantiene pequeño. Y si hoy puede hacerlo, si puede soltar aunque duela, aunque cueste, aunque no tenga todas las respuestas, entonces su mente se habrá fortalecido de verdad. Porque habrá demostrado que ya no está encadenado a su pasado, sino comprometido con su futuro. Y ese compromiso renovado cada día lo hace libre. Y un hombre libre no tiene límites. Al final, lo que lo hace imparable no es lo que logra, ni lo que muestra, ni lo que otros alcanzan a ver. Es la relación que construye consigo mismo en silencio. Es la identidad que sostiene cuando nadie lo aplaude, cuando no hay recompensas inmediatas, cuando el cansancio pesa, el mundo calla y solo queda su respiración y su decisión. Esa es la prueba final. ¿Quién es usted cuando ya no hay nada que demostrar pero todo que mantener? ¿Quién es cuando podría aflojar pero elige sostenerse? ¿Quién es cuando nadie exige, pero usted responde como si su vida dependiera de ello? Una mente de acero no nace de un gran momento, sino de miles de momentos en los que eligió no fallarse. Momentos donde mantuvo su palabra, donde no traicionó su visión, donde resistió la tentación de rendirse, de callarse, de esconderse, porque sabía que estaba construyendo algo invisible pero indestructible: carácter, raíces profundas, una estructura interna tan firme que ni el fracaso más duro
duro, ni la pérdida más dolorosa, ni la tormenta más larga podrían derrumbarla. Eso es lo que lo diferencia, no sus resultados, no sus títulos, no su historia, su presencia, su certeza silenciosa de que pase lo que pase, usted no se rompe. Puede doblarse, sí, pero no se quiebra, porque ya se eligió demasiadas veces como para volver a abandonarse. Porque ya entendió que no necesita la aprobación del mundo cuando tiene la aprobación de su propia conciencia. Eso es ser imparable. No porque todo le salga bien, sino porque, cuando todo va mal, usted sigue. Y no solo sigue, se afila, se alinea, aprende, se reconecta y vuelve más fuerte. Como un hombre que ya no persigue motivación, vive en movimiento, lucha en calma, camina con paz. Porque encontró dentro de sí mismo una fuente que no depende de nada ni de nadie, y esa fuente se enciende cada día cuando elige no negociar con el viejo yo, cuando no busca excusas, solo caminos. Recuerde esto, un día todo tendrá sentido, las caídas, las dudas, los silencios, los días en los que nadie creyó, ni siquiera usted. Un día mirará atrás y entenderá que no fue suerte, ni talento, ni oportunidad. Fue su decisión diaria, su disciplina invisible, su firmeza cuando rendirse parecía lógico. Ese día, el mundo lo verá como imparable, pero usted sabrá la verdad, que fue el hombre que eligió seguir cuando todo decía que no, que fue el hombre que construyó su fuerza en silencio, que fue el hombre que, cuando nadie miraba, se sostuvo de pie. Y eso no se enseña, eso se decide, se entrena, se vive, y usted ya lo está haciendo.